Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Determinan enjuiciar a Yanine Áñez por el caso Sencata por la vía ordinaria. Yanine Áñez se expresó en esta audiencia y dijo que fue llevada a un circo. Escuchemos las palabras de Yanine Áñez, quien se adelantaba a la decisión del juez Marco Antonio Amaru, que decidió enjuiciar a Yanine Áñez por este caso por la vía ordinaria. Escuchemos las palabras de Yanine Áñez y luego continuamos. Mi micrófono, pero ya está. Por respeto que me merecen mis colegas abogados de mi defensa técnica y los verdaderos magistrados que juran defender la ley e impartir justicia en estricto apego a la Constitución y a los derechos de los bolivianos, que hoy son una minoría, pero las hay, como los médicos que realizan el juramento hipocrático para salvar vidas. Voy a hacer uso de la palabra en esta audiencia. He sido traída a este circo, en la jaula en la que me encerraron ilegal y abusivamente hace 682 días por un delito inexistente de terrorismo, que hasta la CIDH ha reclamado al régimen del MAS que lo expulse de la legislación por difuso e indeterminado, que solo ha servido para que yo y otros 180 presos políticos seamos perseguidos judicialmente y encarcelados para callar a la oposición. He sido traída a este circo en la jaula que ordenó el director de este show, el que está ahora en Argentina buscando soliviantar la democracia, como lo ha hecho en el Perú y como lo hizo en Bolivia tantas veces. Solo por citar, vulnerando la Constitución al desconocer el 21F, vulnerando la Constitución al nombrar jueces ilegítimos cuando el pueblo votó nulo en el año 2017, vulnerando la Constitución al violentar las elecciones del año 2019 en su candidatura ilegal, vulnerando la Constitución al propiciar el fraude electoral en octubre del 2019, vulnerando la Constitución al ordenar a las fuerzas del orden que no protejan al pueblo frente a los ataques de sus grupos armados irregulares y sus grupos de choque con dinamitas, vulnerando la Constitución al renunciar y al huir del país sin esperar la aprobación de su renuncia por parte de la Asamblea Legislativa, vulnerando la Constitución al abandonar el cargo de presidente y dejar al pueblo boliviano en indefensión y esconderse en México, vulnerando la Constitución al incitar desde el exterior una guerra civil entre bolivianos. He sido traída a este circo, en la jaula que han armado para más de 180 presos políticos, como en Nicaragua, como en Cuba, como en Venezuela. La jaula donde debería estar única y exclusivamente Evo Morales Ayma, luego de un juicio de responsabilidades por todos los delitos que ha cometido, entre los que por 14 años y más de amedrentamiento contra la población y como lo manda la Constitución y la ley. A fines del año 2022, la CIDH emitió el informe contra el Estado boliviano por los asesinatos, por las torturas y otras violaciones a los derechos humanos del mentado caso terrorismo, que perdieron la vida personas en un operativo parapolicial ordenado por Evo Morales. Eso fue terrorismo, pero no como lo quiso hacer ver el MAS, como lo quiere hacer ver perversamente los hechos del año 2019. Ese fue terrorismo de Evo Morales. Así como la CIDH determinó que el Estado boliviano
debe investigar y sancionar a los responsables del caso terrorismo. ¿Qué va a hacer usted, señor juez? ¿Se va a declarar competente de juzgar a Evo Morales o se va a declarar incompetente porque no le corresponde juzgar a un expresidente? He sido traído a este circo porque el fiscal de turno y el ministro de Justicia decidieron que la función debía continuar ante un juez sin competencia para juzgar a Yanine Áñez Chávez, obedeciendo al mandato del MAS y desobedeciendo al fiscal general del Estado que mandó a la Asamblea Legislativa Plurinacional el requerimiento acusatorio solicitando autorización o denegación para procesarme ante el Tribunal Supremo de Justicia como corresponde a una expresidenta. Está usted a órdenes de un misógino, abusivo, traficante de la justicia, como es Iván Lima, quien para mantenerse en el cargo no duda en traicionar al presidente Luis Arce, direccionando un proceso judicial que tarde o temprano será nulo de pleno derecho por enjuiciar a una expresidente por la vía ordinaria. ¿Confía usted en un circunstancial ministro en vísperas de ser destituido que lo descalificó a usted mismo como juez, mostrándolo enmanillado ante la opinión pública? Como esta foto que circula, me han dicho en redes sociales, incluso vulnerando sus propios derechos como aprendido por corrupción o borrachera en ejercicio del cargo sin una sentencia condenatoria firme. ¿Está usted dispuesto a desconocer a una expresidente reconocida por el Tribunal Supremo de Justicia que avaló el requerimiento acusatorio enviado por el fiscal al órgano legislativo? ¿Está usted de acuerdo en afrontar la justicia tarde o temprano por desconocer a una expresidente reconocido en 8 autos constitucionales vinculantes que promulgó 55 leyes junto a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, aprobadas por el órgano legislativo y que fue reconocida incluso por organismos internacionales? ¿Se declararía competente para juzgar a Evo Morales por los crímenes dictaminados por la CIDH? ¿O se dejará usar por el poder político que pretende contra todo principio ético, jurídico y procesal que usted se declare competente para juzgar a la expresidenta Yanine Áñez en contra del artículo 184 de la Constitución? Rechazo esta jaula y esta función de circo, así como repudio al director del show y los payasos que me obligan a venir ante un tribunal sin competencia. A todos les llegará la hora de responder ante una verdadera justicia, donde le aseguro se les respetarán sus derechos. Eso es todo. Buenas tardes. Esas fueron las palabras de Yanine Áñez, quien se adelantó a la decisión del juez Marco Antonio Amaru, que decidió este martes enjuiciar a Yanine Áñez por el caso Sencata en la vía ordinaria. Yanine Áñez afirmó que fue llevada a un circo y cuestionó la facultad del juez en atender su caso. Ahora escuchemos el desarrollo del juicio en contra de Yanine Áñez y luego continuamos. La palabra creo que ha levantado Cerdel. Sí, señor magistrado, simplemente hacer notar la presencia de CEPDEF, siendo que la secretaria indicó que no estaba presente. Estamos presentes y solicito autorización a su autoridad para que me pueda retirar, siendo que la imputada cuenta con abogados de su confianza particulares. Sí, ¿no? Sí, aquí presente, doctorita, muchas gracias por colaborar a la justicia boliviana en su presencia, cumpliendo sus funciones. A la vez, debidamente notificados todos los sujetos procesales para la presente audiencia para considerar el incidente de excepción de incompetencia por denegatoria, sujetos procesales. ¿Alguna observación en el presente acto procesal?
doctores, doctoras. Sí, la palabra, señor juez, se me escucha, porque realmente no he escuchado absolutamente nada. Nos han notificado con otro link y en este momento nos han hecho conocer a través de Secretaría de su despacho este nuevo link. Acabamos de ingresar y había problemas de sonido. No hemos escuchado absolutamente nada del desarrollo de lo que su autoridad estaría refiriendo. Por favor, si pudiera repetirlo. Luis Adolfo Guillén, en todo caso me presento, abogado copatrocinante de la exmandataria de Estado, Yanine Áñez Chávez, en copatrocinio con la doctora Norca Cuellar y el doctor Alain de Canedo. Tiene la palabra, doctorita, por Secretaría de Juzgado. Informe de las notificaciones del presente proceso para considerar la fracción de competencia por Victoria. Tiene la palabra, doctora. La palabra, señor juez. De la revisión de obrados se tiene diligencias de notificación para la ciudadana Yanine Áñez Chávez, para las instituciones Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, YPFB, CEPDADI, Ministerio de Gobierno, Defensor del Pueblo, como veedor Andrés Flores, representante de Asamblea Legislativa Plurinacional, Derechos Humanos, Comisión de Fiscales, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, CEPDEF, encontrándose conectado en sala virtual de audiencia la ciudadana Yanine Áñez Chávez, con su abogado, representante de Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, representante de CEPDAVI, representante del Ministerio de Gobierno, representante del Defensor del Pueblo como veedor, la Comisión de Fiscales y representante de CEPDEF. Está ausente representante de YPFB, ausente representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, está ausente Andrés Flores, representante de Asamblea Legislativa Plurinacional. Es cuanto informa su autoridad. No tiene la palabra, al haber sido legalmente notificados todos los sujetos procesales, doctor Alain Canedo, ¿ha levantado la mano? Sí, muchas gracias, señor juez. Muy buenas tardes. Alain de Canedo, Austria, abogado de la exmandataria Yanine Áñez. Con carácter previo, señor juez, simplemente pedirle, hemos sido notificados con una excepción de falta de acción por parte de asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Más concretamente, la senadora Barrientos y el diputado Urquidi, que se encuentran en esta audiencia. Usted, y obviamente, ha señalado audiencia para el día de hoy para considerar una excepción de incompetencia, pidiendo en todo caso, o las supuestamente víctimas han pedido la inhibitoria ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, esta excepción de falta de acción que presentan los asambleístas es de previo, o debe ser de previo, conocimiento y decisión de parte de su autoridad. ¿Por qué? Porque ellos están básicamente señalando que tienen una competencia dentro del mismo tema que usted está tratando, o pretende tratar en esta audiencia. Y existiendo obviamente ese conflicto de competencia, amerita obviamente que su autoridad también decida. También por las siguientes circunstancias, ¿no? No se olvide que también existe dentro de lo que es la Asamblea Legislativa un requerimiento acusatorio presentado por el Fiscal General del Estado, el doctor Juan Lanchipa, en agosto del año 2021. En ese contexto existe una competencia, de acuerdo al artículo 184 de la Constitución Política del Estado, a efectos que la Asamblea Legislativa autorice un enjuiciamiento de la exmandataria, en este caso Yanine Áñez. Hay obviamente un interés directo por parte de los asambleístas, y es lo que señalan en el memorial en su excepción de falta de acción, una excepción en todo caso que también repercute al principio del non dicide, es decir, nadie puede ser procesado, ¿no?, dos veces por el mismo hecho. Esto que está además consignado en el artículo 117, numeral 2 de la Constitución Política del Estado, pero también en nuestra propia norma, ¿no?, a nivel del artículo 4 del Código de Procedimiento Penal.
Entonces, si esta excepción en todo caso no se sustancia previamente, naturalmente su autoridad estaría básicamente incurriendo, y todas las partes en todo caso dentro de este proceso, en un doble juzgamiento. Es necesario, por tanto, que esta situación sea determinada por su autoridad previo a la consideración de la inhibitoria. Eso es todo, señor juez, pidiendo que se tenga presente. Gracias. Presidente, ha levantado la mano, doctorita. La palabra, señor juez. De la misma manera, como abogada de los jefes de bancada de Comunidad Ciudadana, quienes se encuentran conectados en esta audiencia, el diputado Enrique Urquidi y la senadora Eva Rintos, señor magistrado, debo manifestar lo siguiente. Como vuestra autoridad conoce y cursa en su despacho lo manifestado por el abogado Alain de Canedo, la excepción de incompetencia interpuesta ante vuestra autoridad. De la misma manera, señor magistrado, podrá evidenciar que existe un apersonamiento con el cual hemos sido notificados el día de hoy con decreto de fecha 24 de enero del año 2023 a efectos de su consideración en la presente audiencia. Por lo manifestado, señor magistrado, tomando en cuenta que la excepción planteada es de previo y especial pronunciamiento, solicitamos se considere previamente la interposición de esta y su fundamentación consiguiente. Muchas gracias. Tiene algo la palabra otro sujeto procesal para resolver esa pretensión del doctor Alain de Canedo, la abogada de Comunidad Ciudadana. Justifica, por favor, tiene la palabra. Alberto Navia, abogado del CEDAVI, señor juez. Señor juez, toda vez que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tienen una presidencia, y así también las comisiones respectivas de justicia plural tienen sus propios presidentes de comisión, quienes están facultados para poder ver si solicitar algún agravio que se estuviera dando, son ellos los que tienen la facultad de presentar la excepción que han planteado los abogados y la abogada y el senador y la diputada que hoy están en audiencia. Lastimosamente, señor juez, esto es lo que están tratando es de dilatar el desarrollo de esta audiencia de excepción de incompetencia por inhibitoria, ya que ellos no acreditan interés legal, así también no son parte del proceso, razón por la cual voy a solicitar que no se tome en cuenta la solicitud planteada por el senador y la diputada a través de su abogado. Doctores, doctoras. La palabra, autoridad. Buenas tardes. Buenas tardes, Walter. Buenas tardes, autoridad. Conforme a lo que se ha escuchado por vuestra autoridad, el Ministerio Público también tiene sus observaciones con referencia a lo solicitado anteriormente. Señalar que el artículo 308 es claro y explícito cuando habla de las excepciones y dice que las partes podrán oponerse a la acción penal mediante las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento. Sin embargo, únicamente se ha hecho cita a lo que refiere la sentencia constitucional número 0874/2017-S. Por lo cual, cabe señalar y recalcar que este tipo de acciones de defensa, este tipo de peticiones solamente pueden ser planteadas para acciones de defensa y no así en cualquier tipo de proceso en su calidad de tercero interesado, por lo cual vamos a solicitar a vuestra autoridad se sirva a considerar todos y cada uno de estos antecedentes, toda vez de que no se habría acreditado debidamente esa calidad de tercero interesado o de parte, dentro del presente proceso. Asimismo, no se tenga por apersonado. Se tiene presente. Además, Señor juez, solamente a efectos de corregir procedimientos, su autoridad solicitó un informe por secretaría en cuanto a la presencia de las partes. Evidentemente tomó la palabra el doctor
Canedo y abogados de la bancada de Comunidad Ciudadana, a efectos de hacerle notar de que existe una excepción de falta de acción interpuesta, la cual de alguna forma su autoridad le estaría dando la oportunidad, y agradecemos esta amplitud que está teniendo para escuchar observaciones de las otras partes. Sin embargo, señor juez, del informe evacuado por Secretaría no hemos escuchado que se encuentre en este caso las partes excepcionistas de la excepción de inhibitoria, vale decir María Cristina Quispe Mamani, Juan José Tenorio Mamani, María Digna Arminda Cusi Tancara y otras personas que presupongo se deberían de encontrar en la presente audiencia o alguien en su representación. Además, haciendo notar a su autoridad, recogiendo lo que decía el representante del Ministerio Público, que básicamente nosotros hemos sido notificados con esta situación, con esta excepción de inhibitoria, pero en ningún momento se nos ha comunicado de manera formal la ampliación de la investigación en contra de la señora Yanine Áñez, pero más allá de esto, en ningún momento se nos ha hecho conocer quiénes serían estas personas, y ahí de la notificación que nos han realizado se tiene pues de que hay 13 personas que son mencionadas en este memorial y solamente firman 5. Se tiene que no existe una relación entre estas personas, como lo refería el Ministerio Público, no existe una relación entre estas personas como para poder referir que son víctimas, y son situaciones que obviamente inviabilizan más lo que han referido los abogados de la bancada de Comunidad Ciudadana, la persecución de la presente audiencia. Entonces, estos extremos vamos a solicitar que los considere, si no, caso contrario, como defensa, nosotros nos vamos a tener que ver obligados a presentar un incidente de actividad procesal defectuosa, evidentemente, si es que se decidiera desarrollar esta audiencia. Se concede la palabra. ¿Se identifica por favor quién es? Podemos ver si concretos en esta presente audiencia, doctores. Muy buenas tardes, señor juez. Muy buenas tardes a los sujetos procesales. A efectos de registro, mi nombre es Enrique Urquidi Daza, jefe de bancada de diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, representando a la Alianza Política Comunidad Ciudadana. Señor juez, he escuchado varias intervenciones de los diferentes subprocesales y me llama poderosamente la atención de que muchos de ellos pretenden desconocer nuestro interés y una prerrogativa y competencia constitucional que tenemos tutelada y reconocida en la Constitución Política del Estado en nuestra calidad de asambleístas nacionales. Señor juez, estamos aquí presentes en esta audiencia y me acompaña también la jefa de bancada de la Cámara de Senadores, la senadora Andrea Barrientos, para que seamos escuchados ante un flagrante hecho que queremos evitar, y se trata por supuesto de que aquí se logre consumar un atropello y una vulneración a las competencias privativas y exclusivas que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional para tramitar en el marco de lo que establece la Constitución Política del Estado un juicio de responsabilidades contra la expresidenta constitucional Yanine Áñez. Ese es nuestro interés, señor juez, de que seamos escuchados y de que se considere, por supuesto, la excepción de falta de acción que mediante nuestra asesora legal hemos interpuesto en su debido tiempo, que hoy es obligación suya el de resolver en el marco de la ley y en el marco de lo que establece nuestro Código de Procedimiento Penal. Nosotros, como asambleístas nacionales, estamos aquí en una tarea y una función absolutamente clara de defensa de la institucionalidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo tanto, señor juez, solicito que se considere y que se escuche nuestra excepción de falta de acción y la misma sea resuelta conforme a ley. Muchas gracias, señor juez. Señor presidente, continuando con la presente audiencia, vistos, se tiene presente en primera instancia, conforme establece el decreto de fecha 24 de enero del 2023, el cual indica, cite textual, puede disponer lo que en derecho corresponde, pónganse en conocimiento de los sujetos procesales, a fin de que se pronuncie
se pronuncian en relación al apersonamiento en calidad de terceros interesados que señala la parte impetrante, es decir, que en ningún momento se aceptó el apersonamiento legal en calidad de tercero interesados de la senadora Andrea Bruna Barrientos Sonero y Enrique Urquidi Daza. Es decir, que la fecha, la misma, no puede ser resuelta y considerada como un previo pronunciamiento al objeto procesal que nos vemos inmersos en la presente audiencia. De excepción de innovatoria, son ciertos y evidentes la Constitución Política del Estado a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene una máxima autoridad que nos representa. En tal sentido, no existiría óbice alguno a fin de desarrollar y sustentar el acto procesal que ha convocado este despacho judicial. Si bien se ha hecho una observación por la defensa legal de la ciudadana Yanine Áñez Chávez en relación a la inasistencia de diferentes víctimas, tómese en cuenta la Ley 464 del Servicio Plurinacional de Asistencia a las Víctimas, que faculta a la institución CERDAVI a fin de que represente a todas las víctimas dentro de un caso o un proceso penal. Por lo que, al haber sido legalmente notificados todos los sujetos procesales, se concede la palabra con relación, se ha cumplido el uso de la palabra de todos los sujetos procesales que han participado hasta ahora precisamente con el fin de que no se indulgue violentación de un derecho o garantías constitucionales, motivo por los cuales, habiéndose salvado el informe de Secretaría de Juzgado, corresponde dar cumplimiento al artículo 314 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. La palabra, señor juez. Es decir, para entrar en el fondo, análisis y resolución de la presente audiencia de excepción, se concede la palabra a la abogada de CERDAVI a fin de que sustente su petición. Doctora. Gracias, señor juez. La palabra, señor juez, con carácter previo, me voy a en referencia a la resolución que usted ha permitido. En aplicación del principio moderador, voy a solicitar que su autoridad ponga orden en la sala, toda vez que me están interrumpiendo en los alegatos que voy a fundamentar. La palabra, señor juez. Perdón, señor juez, por lo menos complementación y enmienda, ¿no? Este es un derecho procesal. Con todo caso, reposición e incluso la apelación, o sea, hay ciertos aspectos que tienen que ser aclarados en la resolución que emitió su autoridad. Tiene la palabra, doctores. Haremos orden de la dirección, el poder ordenador, conforme establece el artículo 338 de la ley 1173. Por orden, primero, ¿quién va a hacer la palabra? Tiene la palabra, doctor. Gracias, señor juez. Bueno, en relación a la resolución que acaba de emitir su autoridad, obviamente nos aclara si es una resolución a efectos de poder interponer el recurso correspondiente, porque está resolviendo su autoridad dos situaciones. La primera es relacionada en cuanto a la excepción de falta de acción presentada, en la cual su autoridad está diciendo que la misma ha sido corrida en traslado, se ha iniciado en trámite y evidentemente pues esto meritará pues una observación en su momento al ser notificados con esto y el trámite correspondiente al artículo 308 y 314 del Código de Procedimiento Penal.
Lo segundo, en cuanto a la representación del CEPDAVI, señor juez, le estamos haciendo conocer, y aquí lo que le estamos haciendo conocer no es de que el CEPDAVI no los pueda representar, se le está haciendo conocer que claramente existen personas dentro de este memorial que no corresponden, que no son víctimas, no corresponden a lo establecido en el artículo 76 del Código de Procedimiento Penal, y en todo caso el CEPDAVI no puede representarlos, y son las personas que habrían planteado esta excepción de incompetencia inhibitoria. Y en todo caso de proseguir su autoridad a esta audiencia, nosotros vamos a tener, y lo reitero, que plantear un incidente de nulidad, porque efectivamente estas personas no son víctimas, no reúnen las facultades establecidas en el artículo 76, ni menos lo han referido dentro de su memorial. Por lo tanto, y estando en derecho, toda vez de que su autoridad no ha aclarado si es una resolución o qué es lo que está resolviendo, lo que le voy a solicitar es, conforme al artículo 168, corrija estos extremos antes de proseguir la presente audiencia. La palabra, señor juez. Doctor, se va a recordar que es un auto simple, doctor. ¿Sí? La palabra, señor juez. La palabra, doctor. Muchas gracias. Mire que es muy interesante lo que está ocurriendo, porque el CEPDAVI y también el Ministerio Público, que por cierto no muestran a su rostro, debe ser algo malo que por ahí está ocurriendo, señalan, y ese es el fundamento, no, los asambleístas no forman parte de este proceso, y su autoridad de alguna manera está dando lugar a ello. Bueno, pues si su autoridad va, en todo caso, resolver y conforme ha pedido el Ministerio Público y el CEPDAVI, pues también la inhibitoria debería dejarse sin efecto conforme al artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, porque los excepcionistas para esta inhibitoria no se encuentran presentes. Pero además hay observaciones muy de fondo dentro de toda esta situación. Y le voy a dar además con nombre y apellido para que no se quede en la especulación o en la generalidad. En el memorial de la inhibitoria se apersonan supuestamente 8 personas. Es la señora María Quispe, es la señora Nelisa Ruiz, es la señora Emma Sarmiento, es el señor Rubén Hidalgo, es el señor Milton Lima, es el señor Josué Cano, es el señor Vladimir Guarachi, es la señora Yosimar Choque. Tenemos esas 8 personas que en la primera hoja de la inhibitoria usted los va a tener ahí señalados. Ahora, qué interesante dentro de los que he señalado. Todos supuestamente, y el memorial centra, de que serían familiares de las víctimas. Y sin embargo, aquí tienen que el señor Hidalgo, el señor Lima, el señor Cano, el señor Guarachi, la señora Choque, no señalan ser familiares de ninguna víctima. Es más, lo único que señalan es mi carnet de identidad tantos, vecina de esta ciudad. Entonces, agarramos esa tesis del Ministerio Público del CEPDAVI. Bueno, ¿qué hacen estas personas aquí en el apersonamiento que no forman tampoco parte del proceso porque no se pueden constituir en víctimas? Supuestamente el memorial trata de aquí de familiares de las víctimas. Pero, ¿sabe qué? El tema aquí también es mucho más. O sea, la gravedad de todo este asunto va más allá. Porque quienes firman este memorial son 8 personas que curiosamente no corresponden a los apersonados. Y con nombre y apellido, señor juez. María Cusi, que sí, ella acredita ser víctima, firma el memorial, etcétera, etcétera. La señora Eustaquia Ticona, tampoco ninguna observación, pero aquí empieza lo interesante. Noemí Quisper no forma parte del apersonamiento. Claudina Gironda, no forma parte del apersonamiento. Apolinar Corque no forma parte del apersonamiento. Y así tenemos varias, obviamente, situaciones dentro de esto. Kevin Camino se firma el memorial y sin embargo no señala en todo caso que sea familiar de ninguna víctima. El señor Eddie Mamani no señala que sea pariente familiar de ninguna víctima. En síntesis, señor juez, firman 5 personas de 13 apersonados. No corresponde ni a la mitad de los supuestamente accionantes.
Firman 3 que no están apersonados en el memorial. O sea, aquí tenemos, y bajo la lógica que señala SEDAP y el Ministerio Público, 3 personas firman este memorial que no están apersonados. ¿Ah? Y ahí va el tema, ¿no? Y reitero, la señora Noemí Quisbert, la señora Claudina Gironda, el señor Apolinar Corque. Firman, pero no están apersonados. Bajo esa lógica, claro, puede en todo caso la carnicera firmar y apersonarse dentro de este proceso, o un abogado cualquiera puede apersonarse y formar parte de este proceso. La misma lógica que está siguiendo usted debería seguirse para la inhibitoria, porque estamos aquí frente a personas que no acreditan calidad de familiares de víctimas y 2 que ni siquiera forman parte del apersonamiento. Y finalmente, señor juez, firman 7 en lo que decía que no son parte tampoco de este proceso porque no acreditan su calidad de familiares de las víctimas. Entonces, si uno se detiene minuciosamente a observar quiénes están presentando este memorial de inhibitoria, me refiero, quiénes están firmando este memorial de inhibitoria, bajo la misma lógica que acaba de señalar el Ministerio Público del CETAPI, y lo que usted está decidiendo, tampoco tendría que considerarse el memorial de excepción de incompetencia, pidiendo en todo caso la inhibitoria. Eso en todo caso se pide que se tenga presente y pido en todo caso se rectifique, se enmiende en términos formales, conforme al artículo 125 del Código de Procedimiento Penal. Eso es todo, pidiendo que se tenga presente. Presidente, doctor. ¿Alguien ha levantado la palabra? La palabra, señor juez. ¿Se identifica, por favor? Señor juez, la abogada Karen Ciñani Baltazar, en representación del diputado Enrique Urquidi Daza y la senadora Andrea Barrientos, en relación a lo dispuesto por su digna autoridad en cuanto a lo referido a la participación de los representantes. Señor juez, vuestra autoridad ha establecido que ha dictado un auto simple, entonces lo referido en esta audiencia queda dispuesto de conformidad con el artículo 401 y 402 del Código de Procedimiento Penal, por lo que tengo a bien interponer el recurso de reposición bajo el siguiente fundamento, señor juez. Su autoridad ha emitido al memorial presentado en la presente fecha el decreto de 24 de enero del año 2023, donde ha dispuesto, señor magistrado, de forma textual, que previa a disponerse lo que en derecho corresponde, debe considerarse lo relacionado a lo peticionado por el diputado Urquidi y la senadora Barrientos. En ese entendido, señor magistrado, como ya se ha fundamentado ante su autoridad que esta excepción es de previo y especial de fundamentación, vuestra autoridad tiene en esta audiencia la obligación de resolver este extremo a efectos de interponerse antes de la excepción de inhibitoria que ya se ha interpuesto por las supuestas víctimas. En ese entendido, señor magistrado, reitero lo manifestado en cuanto al artículo 401 y 402 del Código de Procedimiento Penal. En el mismo sentido, señor magistrado, voy a solicitar la palabra por el principio de igualdad para la senadora Barrientos, antes de que vuestra digna autoridad tome alguna decisión. Muchas gracias. Señor presidente, no se concede la palabra. La palabra, por favor, señor juez. La palabra. Muchísimas gracias. A través suyo, saludar a todos los presentes en sala, especial a la expresidenta Yanine Áñez y a quienes hoy nos acompañan esta tarde. Señor juez, usted y el Ministerio Público han argumentado que la Asamblea Legislativa tiene un presidente de la Cámara de Diputados, un presidente de la Cámara de Senadores y un vicepresidente, presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lamentablemente, permítame discrepar, nuestra representatividad, al ser electas nosotros autoridades nacionales, somos de manera automática e inmediata representantes natos también de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por lo tanto estamos facultados para presentar cualquier acción. Como ha explicado mi colega diputado Enrique Urquidi, lo que nosotros estamos defendiendo el día de hoy es la competencia privativa y constitucional que tiene la Asamblea para aprobar los juicios de responsabilidades. El proceso de Sencata y Sacaba ha sido presentado por la Fiscalía General del Estado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional ya hace 2 años. Hace 2 años se ha introducido ese proceso y se ha quedado en pausa
por voluntad de asambleístas del movimiento al socialismo que han tenido la irresponsabilidad de dejar en impunidad estos casos, sin un ministerio público que presione a la asamblea para que pueda hacer su trabajo y lamentablemente sin autoridades competentes a las que les interese llevar a cabo los procesos en cuanto manda la Constitución Política del Estado. Lo que a nosotros nos interesa no es interferir de ninguna manera en su trabajo, sabemos que tiene un trabajo importantísimo y que el juzgado que usted lleva es altamente relevante. Lo que nos interesa a nosotros simplemente es dejar claro que esta es una competencia privativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional y que el conducto para juzgar a la expresidenta Yanine Áñez o a cualquier otro exmandatario es el juicio de responsabilidades que debe ser aprobado por 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y nosotros, tanto el diputado Enrique Urquidi como yo, Andrea Barrientos, en mi calidad de senadora, estamos plenamente facultados para defender las atribuciones que tiene la Asamblea y no necesitamos ser ni presidente de comisión ni presidente de Cámara como para hacer uso efectivo de nuestras funciones. La defensa de la Asamblea Legislativa Plurinacional está en manos de todos los asambleístas, así como la defensa de la Constitución está en manos de cualquier ciudadano. Entonces yo solicito muy respetuosamente que usted evalúe qué es necesario y pueda tomar en cuenta la solicitud de nuestra abogada. La palabra, autoridad. Señor presidente, tiene la palabra la Comisión de Fiscales. Gracias, autoridad. Buenas tardes. Bueno, acabamos de escuchar las exposiciones que se han planteado ante vuestra persona. Con el mayor respeto, señalar lo siguiente, de que nos encontramos regidos bajo lo que sería el Código de Procedimiento Penal con la normativa correspondiente, por lo cual existen pues pasos y requisitos que se deben dar cumplimiento. Evidentemente, las víctimas que han presentado su memorial ante vuestra persona han cumplido con esa representación convencional, se han presentado ante vuestra autoridad de manera expresa y expresamente también han sido apersonados. Punto 2, señalar que de acuerdo a los alcances de la Ley 464, en su artículo 12, se tiene algo que es cierto y evidente con relación a lo que dice, ¿no? Representación convencional. La víctima podrá disponer de sus derechos y facultades, sean ejercidos por una entidad estatal, asociación o fundación de protección o ayuda a las víctimas. En este caso no será necesario el poder especial y bastará que la delegación de derechos y facultades conste en un escrito firmado por la víctima y por el representante legal de la entidad. Por lo cual, vuestra autoridad debe tomar en cuenta de que, como señalábamos anteriormente, se ha hecho un apersonamiento de manera expresa, vale decir, de manera escrita, al cual también de manera escrita vuestra autoridad ha dado una aceptación y los ha tenido por apersonados. En tal sentido, autoridad, tampoco se puede restringir los derechos de quienes están apersonados legalmente por vuestra autoridad, firmando un memorial, el cual es motivo de la presente audiencia. Por lo cual, este memorial y esta audiencia de excepción debe llevarse a cabo toda vez de que, conforme lo han manifestado todos y cada una de las partes, hemos sido notificados en esta audiencia para ese acto procesal concreto. Vale decir, autoridad, que nosotros hemos sido notificados y nos encontramos en una audiencia en la cual no se ha hablado de la incompetencia, sino sobre la falta de acción. Entonces, lo que debe verse y debe valorarse en este sentido es el incidente o la excepción que se ha planteado ante vuestra autoridad y a la cual nos encontramos presentes. Gracias. Doctores, último doctor, ¿a quién está representando? Gracias, señor juez. Doctor Alberto Navia, abogado del CEDAVI. Señor juez, conforme usted podrá evidenciar, cuando se ha interpuesto la excepción de incompetencia por inhibitoria, son varias las víctimas apersonadas, en la cual de manera clara y precisa se señala cuál es su parentesco con los fallecidos o heridos. Asimismo, las víctimas hoy se encuentran presentes en sala. Si es que su autoridad desea, también va a poder darles uso de la palabra para que le indiquen en qué calidad se encuentran y qué tipo de parentesco tienen con las víctimas fallecidos o heridos. Así también, señor juez, es necesario precisar que la Cámara de Diputados, conforme a sus facultades, específicamente en el artículo 23, derechos parlamentarios, señalan pues cuáles son sus facultades de fiscalización de los diputados. Así también
tienen los instrumentos parlamentarios para fiscalizar a través de peticiones de informe escrito o peticiones de informe oral, están enmarcados en el artículo 135 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, y no así como están señalando que tienen la facultad de apersonarse a este proceso. Quienes podrían apersonarse a este proceso, señor, pues es la Comisión de Justicia Plural, tanto del Senado como diputados, quienes conocen la causa de juicio de responsabilidades, y no así los senadores y los diputados que hoy están presentes en la presente audiencia. Asimismo, señor juez, me voy a permitir solicitar que conforme el decreto de fecha 24 de enero de 2023, que hace referencia al apersonamiento y la interposición de excepción de falta de acción, de manera clara y precisa el decreto señala, señor juez, que debe ponerse en conocimiento de los sujetos procesables. En ningún momento se ha dado curso al apersonamiento de los ahora señores diputados y senadores. Por lo que, señor juez, voy a solicitar se rechace indemne los argumentos presentados por estas autoridades del órgano legislativo. Gracias, señor juez. Señor presidente, a continuación vamos a resolver esa situación jurídica procesal. Doctores, continuando con la presente audiencia. Vistos, se han interpuesto 3 recursos diferentes, los cuales van a ser resueltos uno por uno, en relación a las pretensiones y solicitudes de los abogados de defensa. En cuanto al recurso de corrección de procedimiento, artículo 168 del Código de Procedimiento Penal, siempre que sea posible, el juez o tribunal de oficio o a petición de parte advertido del defecto deberá subsanarlo inmediatamente, reanudando el acto, rectificando el error o previendo el acto omitido. Desde el momento en que se ha instalado ese acto procesal, se está obrando conforme lo establece el procedimiento penal modificado por la ley 1173. Se ha dispuesto el informe de Secretaría de Juzgado. Se ha preguntado sobre la existencia o no observaciones antes de la sustanciación del acto de audiencia de excepción. Aspectos que no se está logrando precisamente a dilucidar y compulsar todos y cada uno de los argumentos que se han vertido hasta ahora por la parte de las carteras de Estado, Ministerio Público y senadores conectados a la presente audiencia, que no encontramos falta de aplicación a procedimiento máxime. Si vamos a pasar a resolver los otros recursos que se han planteado, por lo que no anular el mismo. En cuanto a la explicación, complementación y enmienda al artículo 125 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto al apersonamiento de las víctimas, vínculo familiar, la firma de los impetrantes en el memorial de excepción, cabe nuevamente mencionar a la ley 460 de fecha 19 de diciembre del 2013, misma que en su artículo 4 nos indica atribuciones del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima. El Servicio Plurinacional de la Asistencia a la Víctima tiene las siguientes atribuciones: brindar asistencia jurídica con enfoque diferenciado y diferencial a las poblaciones en situación de vulnerabilidad
de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y miembros de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, que se vincula con el artículo 5 del mismo cuerpo legal, funciones de la abogada o abogado patrocinante CEPDAVI, además de las establecidas en la ley 464. La abogada o el abogado patrocinante deberá cumplir las siguientes funciones: ejercer la defensa técnica sin necesidad de la participación presencial de la víctima, es decir, que a la fecha el recurso de defensa interpuesto no adolece de vicio material o procedimental alguno, máxime si se toma en cuenta los diferentes apersonamientos de las víctimas que han realizado al cuaderno de control jurisdiccional y las cuales se encuentran protegidas y están en reserva de la Fiscalía General del Estado, para buscando protección a las víctimas, testigos y miembros del Ministerio Público. Es por este aspecto que solicitar que todos y cada una de las víctimas se hagan presentes es un aspecto que sería conculcante de derechos que se tienen la parte querellante en el presente caso. Otros motivos por los que CEPDAVI se encuentra en defensa y en representación como defensa legal de las víctimas y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de los menores de edad dentro del presente caso. Por lo que no existe, corresponde a la aplicación de este recurso, enmendando, rectificar, no existe aspectos oscuros, por lo que no anular. Por último, en cuanto al recurso de reposición interpuesto por uno de los senadores conectados a la presente audiencia de comunidad ciudadana, el mismo indica el recurso de reposición procederá solamente contra las providencias de trámite, a fin de que el juez o tribunal advertido las revoque o modifique. Se ha señalado al comienzo de mi alocución que se ha sido un auto simple y no un decreto de providencia, por lo que no corresponde entrar en el análisis del mismo, se adecua procedimiento. Sin perjuicio de ello, son los extremos que no han vertido la senadora y sus abogados en relación a la competencia privativa que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tiene solo ello para llevar juicio de responsabilidad y los pasos y requisitos que deben seguir, que van a ser la presente audiencia de excepción, por lo que no hay lugar. CEPDAVI, a continuación del acto procesal, se concede la palabra al abogado de CEPDAVI. Tiene la palabra, fundamente. La palabra, señor juez, con carácter previo. Señor juez, doctor, carácter previo. Pedir respetuosamente a su autoridad y hacer notar el siguiente extremo. Nosotros, como funcionarios de CEPDAVI, nos acabamos de preparar señor juez. Doctor, no se escucha nada. Orden, señor juez, no escuchamos nada y está usted ingresando todavía a la audiencia, no sé. Doctor, yo les escucho con normalidad. La cosa es que no son de orden, doctores. Pero, ¿a quién va a levantar la mano?
Doctor, con carácter previo, por favor, hacer notar a vuestra autoridad que en la presente audiencia de institución protectora a las víctimas, dentro de los 30 más heridos personas, tenemos un menor de edad, lo que justifica también la presencia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Por lo mismo, vamos a pedir a su autoridad la reserva en el presente caso, pidiendo a los medios de comunicación se retiren de la presente audiencia y asimismo exigir a la ciudadana Yanine Chávez deje de transmitir al vivo, ya que se encontraría vulnerando este derecho del menor de edad con iniciales JLC. Gracias, señor juez. La palabra, autoridad. La palabra, autoridad. Nos vamos a adherir a lo que se ha manifestado por parte del CEDAVI, toda vez de que ya se tiene conocimiento de que existiría un menor de edad extremo, que es conocido también por vuestra autoridad, en base a cancelar inclusive las iniciales, por lo cual vamos a pedir que se dé cumplimiento a lo que ya está dispuesto en cuanto a la reserva impuesta. Gracias, autoridad. Sí, dentro de lo formal y procedimental, señor juez, interponer apelación incidental frente al auto interlocutorio que emití, ¿no? Que ha sido básicamente motivado y fundamentado. Algo que vamos a hacer valer naturalmente en instancias respectivas. Nosotros señalamos los agravios conforme también al procedimiento, falta de fundamentación, motivación y en todo caso incongruencia. Respecto a lo que acaba de señalar la representante de CEDAVI, qué interesante, estoy fijándome precisamente en los participantes dentro de esta audiencia y nos encuentra la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Eso se pide que se tenga presente. La palabra, señor juez. Gracias. Bueno, en todo caso, si bien su autoridad dirige la audiencia, evidentemente su autoridad estaba cediendo la palabra a efectos de ver si es que alguna de las partes iba a interponer algún recurso, que ese es el derecho. Ahora bien, sin embargo, se tiene que aparece una nueva solicitud. En este caso, la reserva de actuaciones. Primero señalar y adherirme a lo manifestado por la doctora Laíde Canedo. Vale decir que un sujeto procesal no se encuentra dentro de la presente audiencia. Por lo tanto, conforme al artículo 335 del Código de Procedimiento Penal, no se puede llevar a cabo a raíz de que existe presuntamente un menor de edad y que sería representado por la Defensoría de la Niñez. Nuevamente vemos un obstáculo que nos está haciendo conocer ahora el Ministerio Público y que nos está haciendo conocer ahora el CEDAVI para poder llevar a cabo esta audiencia. Segundo, señor juez, en cuanto a una de las manifestaciones del representante del Ministerio Público diciendo de que ya se habría dispuesto la reserva de las actuaciones, le hago recuerdo que no hemos sido notificados con ninguna resolución que, conforme lo establece el artículo 281 del Código de Procedimiento Penal, haya dispuesto la reserva de las actuaciones. Evidentemente, pues esta decisión tiene que ser puesta en conocimiento de las partes a efectos de ver si es que efectivamente se está cumpliendo, si efectivamente existe un menor de edad y si esta situación pues obviamente debe de ser puesta en reserva y poder utilizar los recursos que nos franquea la ley. Además de que el Código de Procedimiento Penal es claro, la misma solamente se dispone por una sola vez y no por un plazo mayor a 10 días. Entonces, señor juez, obviamente este aspecto debe de ser corregido y debe de ser resuelto. No se declara la reserva de actuaciones así nomás y solamente porque alguien haga recuerdo o diga alguna de las situaciones. Esto se hace mediante una resolución conforme, repito, lo establece el artículo 281. Eso nada más que tenga presente, señor juez. Tiene presente. La palabra, autoridad. Muchas gracias, autoridad. Muy buenas tardes a las partes procesales y a los presentes que están en la presente audiencia virtual. Bueno, habiendo escuchado lo informado y también lo aseverado por las partes procesales, en este caso que es Ministerio Público, CEDAVI, en relación a que se estaría difundiendo esta audiencia virtual, si bien se tiene presente y es de conocimiento de las partes procesales, se tiene pues una víctima menor de edad, autoridad, pero también se tienen víctimas que están en resguardo de
su nombre, y en la presente audiencia están dando nombres y apellidos a autoridad que previo también tiene que ser de conocimiento y pedir a su autoridad de que sea difundido, y no así acelerar de que sea difundido, ya que enterados recién en todo caso se ponga en conocimiento, sino es que tienen que pedir autorización hacia autoridad, poder ordenador de su autoridad. Referente en todo caso a que debe de llevarse la presente audiencia, legalidad de notificación, se ha hecho conocer a su autoridad. Legalmente notificadas todas las partes, nos encontramos a autoridad. Partes procesales son Ministerio Público, SEBDAVI, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Gobierno y la parte imputada. Y en todo caso las demás partes intervinientes están como veedores observadores a autoridad. Es lo que debe observar su autoridad a efectos de poder ceder y conceder la palabra, a efectos de emitir una determinación, así también como poder ordenador 366, Código de Procedimiento Penal 336. Gracias, autoridad, por cederme la palabra. Yo presento, doctor. A continuación, la autoridad jurisdiccional va a analizar lo solicitado por los abogados. Un momentito, por favor. Procede como presenta algunos doctores. En relación a lo establecido por el doctor Laín de Canildo, mismo que interpuesto recurso de apelación incidental de conformidad al artículo 251 del Código de Procedimiento Penal. Se ha hecho mención que se ha emitido un auto siempre fundamentado y no así un auto interlocutorio o un auto motivado. No hemos ingresado al fondo del presente acto procesal, por lo que no corresponde la interposición de este recurso, empero sin perjuicio de ello, remítase por secretaría ante el Tribunal de Alzada en materia penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a fin de que dicha autoridad resuelva esa pretensión. En relación a la pretensión de reserva de actuaciones, de conformidad al artículo 281 del Código de Procedimiento Penal, misma que dispone la reserva de actuaciones determinado el proceso penal, si bien es cierto y evidente que la misma no puede exceder un tiempo de 10 días, pues no es cierto que a la fecha, dentro del caso denominado Sencata, se ha protegido el derecho a las víctimas y menores de edad por un resguardo que fue determinado en comienzo del presente cargo de autos. Debemos recordarse a todos los sujetos procesales que se encuentran conectados en la presente audiencia que debe protegerse en todo momento la identidad de los menores de edad. Que se va a exhortar a los medios de comunicación que se encuentren conectados y a los sujetos que se encuentran difundiendo este acto procesal puedan cesar las correspondientes transmisiones bajo el entendido de que el protocolo de audiencias virtuales permite imponer el orden necesario a fin de que el juez ponga orden y dirima procesal. Al momento vemos conectados más de 50 dispositivos, los cuales desconocemos sobre su naturaleza, por lo que los mismos esperarán en sala de espera a fin de que pueda llevar a instalar el presente proceso acto procesal, que ya se ha venido con un retraso de 2 horas de su grabación. Porque pasa por Secretaría de Juzgado, saque velando siempre los derechos de los menores de edad. A continuación, quiero la palabra a la parte excepcionista. Nuevamente, su pretensión. Muchas gracias, señor juez.
Inicialmente me voy a permitir adherir a todos los fundamentos expuestos en el memorial presentado ante su autoridad en fecha 18 de enero de 2003, que son necesarios a considerar para tratar la excepción de incompetencia por inhibitoria. Asimismo, también me voy a permitir puntualizar algunos aspectos de forma clara y precisa para no cansar a su autoridad. Como primer fundamento, señor juez, es necesario precisar que en la gestión pasada las víctimas de la masacre de Sencata, a través del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima SEPDAVI, presentaron ampliación de denuncia en procura de justicia para los familiares de los fallecidos y heridos, que los responsables sean sancionados conforme la ley manda. Sin embargo, a la fecha esta pretensión no ha avanzado en el entendido que se encontraba en análisis y cuestionamiento sobre la vía en la cual debiera tramitarse la denuncia en contra de la señora Yanine Áñez, sea la vía ordinaria o a través de un juicio de responsabilidades, situación que ha generado una demora considerable en relación a que como víctimas puedan encontrar justicia. Al respecto, señor juez, en fecha 10 de octubre de 2022, los vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitieron la resolución 308/2022 en el proceso penal a instancias de la empresa boliviana de alimentos EVA contra Yanine Áñez Chávez por la comisión del delito de uso indebido de influencias, nombramientos ilegales y contratos lesivos al Estado, resolviendo declarar procedente en parte las cuestiones planteadas por la parte excepcionista y determinando anular la resolución número 318/2021 de fecha 22 de junio de 2021, emitida por la juez tercero de instrucción anticorrupción y de materia contra la violencia hacia la mujer. Esta determinación permitió que la autoridad jurisdiccional competente dicte una nueva resolución a efectos de resolver el incidente planteado a través del autointerlocutor. Ese fue el desarrollo y las intervenciones de cada representante en este proceso contra Yanine Áñez, el caso Sencata. El juez del Alto pasó por alto al legislativo y resolvió que Yanine Áñez será procesada por la vía ordinaria. El juez incurre en prevaricato al declararse competente ya que no está cumpliendo con las normas, manifestaba el abogado de Yanine Áñez. El juez cautelar primero del Alto, Marco Antonio Amaru, procesado por varios hechos irregulares, resolvió este martes que Yanine Áñez será juzgada por la vía ordinaria por las muertes en Sencata en 2019. En ese sentido, el juez dejó de lado al juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hoy el juez de la Ciudad del Alto acaba de declararse competente para resolver el caso Sencata. En consecuencia, juzgar a Yanine Áñez por la vía ordinaria, señalaba el abogado de Yanine Áñez. Para este abogado, el juez incurre en prevaricato al declararse competente, ya que no está cumpliendo con las normas. Aclaró que el juez no hizo una revisión real de su propia competencia. Tampoco consideró que Yanine Áñez fue presidenta de Bolivia. Además, el abogado cuestionó al juez por conminar al Tribunal Supremo de Justicia a que le remita todos los antecedentes del caso y le pide retirar de la Asamblea Legislativa Plurinacional el juicio de responsabilidades. El abogado de Yanine Áñez recordó que el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General del Estado, instancias que tienen competencia, emitieron una posición acusatoria. Ahora quieren borrar con el codo lo que se ha escrito con la mano, remarcaba. Según todos los antecedentes de este caso, el 29 de octubre del 2020, la saliente Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó un informe en el que se recomendó un juicio de responsabilidades por genocidio contra Yanine Áñez. El documento fue remitido a la Fiscalía. Luego, en marzo de 2021, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció la presentación de una quinta proposición acusatoria para un juicio de responsabilidades en contra de Yanine Áñez por las muertes de noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales.
en Sencata, Pedregal, Zona Sur, Montero, Guayani, Betanzos tiene que ver con las masacres sangrientas, con los heridos, los perseguidos que hubo en el país, y esa proposición acusatoria, que sería la quinta, tendría que presentarse las próximas semanas, decía Iván Lima en ese entonces. Las otras 4 proposiciones presentadas eran las siguientes: caso crédito del Fondo Monetario Internacional, vulneración del derecho a la libertad de expresión, la ampliación del servicio de funda empresa, y la cuarta por vulneración de derechos al evitar el ingreso de bolivianas y bolivianos desde Chile por la pandemia. En agosto de 2021, la Fiscalía General del Estado informó sobre la presentación ante el Tribunal Supremo de Justicia del requerimiento acusatorio contra Yanine Áñez para un juicio de responsabilidades por los hechos de Sacaba y Sencata. El Ministerio Público presentó el día de hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia un requerimiento acusatorio contra la ciudadana Yanine Áñez Chávez por tales hechos cualificados provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte, dijo el fiscal general Juan Lanchipa en aquel momento. Ahora el juez Amaru dejó de lado todos esos antecedentes y pidió al Tribunal Supremo de Justicia retirar el juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez para que él asuma el caso, dejando de lado a la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Será porque el movimiento al socialismo no cuenta con 2/3 para esta decisión? La defensa de Yanine Áñez aseguró que el juicio de responsabilidades contra la exmandataria ya inició con el envío de las proposiciones acusatorias y que ahora se toma la decisión arbitraria e inusual de retirar el juicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Antes de su audiencia, el juez Amaru fue cuestionado por los antecedentes que tiene, debido a que fue aprehendido anteriormente y presentado ante el público por presuntamente favorecer a delincuentes. ¿Qué opinan ustedes frente a todo este escándalo que hoy rodea un juicio ordinario en contra de Yanine Áñez, cuando el propio gobierno de Luis Arce anunciaba un juicio de responsabilidades por medio de la Asamblea Legislativa Plurinacional? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto y también frente a lo que manifestó Yanine Áñez en medio de esta audiencia.